en forma estacionaria. ¿Ya? Entonces el agua que entra por la caja pasa como que prácticamente la caja fuera transparente, atraviesa la caja y sigue. ¿Ya? Esto se logra después que usted puso la caja en el río y esperó que si había alguna turbulencia, esta desapareciera. Y en esa circunstancia, ayer estábamos todos de acuerdo en que el flujo total a través de esta superficie cerrada era cero. Eso no implica que el flujo a través de una cara particular, de cada cara particular sea cero. En total es cero para toda la superficie cerrada. Y en este caso particular había flujo aquí eh, en esta cara que le podemos llamar la cara anterior donde entra el agua. Entonces en esta cara había flujo y este era un flujo, ¿qué signo tenía? Eso para chequear, porque tenemos que a recordar los signos. Esta era Negativo. negativa, exacto, bien. Y por acá era positivo. Era la misma cantidad de agua por segundo, por ejemplo, 5 metros cúbicos por segundo en un río. Acá entran 5 metros cúbicos por cada segundo y acá salen 5 metros cúbicos por cada segundo. Entonces, como flujo, a ver, aquí voy a aprovechar de comentar algo que es súper importante y que el lenguaje es un poquitito, puede llevarlo a ustedes a equivocarse. Entonces, quiero evitar eso. Eh, aquí estamos diciendo que hay un flujo que entra también. En los libros van a encontrar un flujo que entra aquí, que podrían incluso decir un flujo que está dirigido hacia la derecha, aquí también hacia la derecha, pero aquí está saliendo. Aquí yo mismo y los libros pueden decir, bueno, en este caso esos dos flujos tenemos. Pero ¿el flujo es vector o es escalar? Es escalar. Es escalar. Entonces, ¿cierto? Eso estábamos de acuerdo, ayer quedamos de acuerdo que escalar, eso es súper importante. Y claro, y la matemática nos dice aquí que el flujo es un producto punto entre dos vectores. Y sabemos que el producto punto es un escalar, y esto entonces es una suma de números escalares. O sea, es una suma de números, ¿ya? Entonces, el flujo en total es un escalar. Pero al hablar, por ejemplo, que hay flujo entrando, flujo saliendo, o flujo yendo hacia la izquierda o hacia la derecha, como que uno subconscientemente le queda la idea de que el flujo es un vector. ¿Ya? Entonces, aunque se usa ese lenguaje y lo vamos a seguir usando, mantengan siempre en mente que el flujo es un escalar. Y las unidades en el sistema internacional de unidades es esto que está aquí, ¿no es cierto? Metros cúbicos por segundo. Ah, fíjese que ayer no lo comentamos, porque es volumen partido por unidad de tiempo, ¿cierto? El flujo. Y aquí, cuando uno coloca esta fórmula, dice, bueno, pero esto es velocidad ahí hay una superficie, que la magnitud de la superficie le cambiamos el nombre, es área, digamos. Eso pasa también a ver, los vectores cuando usted, en general, los vectores, usted tengo este vector B sub 3 con una flecha, si usted quiere simbolizar la magnitud que tiene, lo único que uno hace generalmente es borrar la flecha que está arriba, y ahí le queda la magnitud. La otra posibilidad es que usted, este vector, esta V con la flecha, también para simbolizar la magnitud, usted llega y le coloca barritas verticales, manteniendo la flecha pero con rayas verticales. Eso es la magnitud. No hablen por favor ahí de valor absoluto, ¿ya? Porque el lenguaje para vectores es magnitud y dirección. Entonces, la magnitud la puede presentar con barritas o quitándole la flecha, pero manteniendo la letra. Eso es lo que hace todo el vector velocidad, aceleración, fuerza. Hay algunos casos especiales que los puede confundir. Y uno en este caso que estamos viendo es que a la magnitud del vector
S, no le quitamos solamente la flecha, sino que le cambiamos la letra, le ponemos A. Aquí, bueno, aquí no alcanzamos, o sea, aquí lo mantuve con flecha hasta aquí, hasta el final, porque aquí seguimos esta ruta, digamos, que nunca lo transformamos como la magnitud de este por la magnitud de este por el coseno, sino que lo seguimos trabajando así. Aquí faltó la flecha, eso claramente, ya eso, ahí faltó la flecha. Entonces, ahí ya con eso pudimos expresar lo que queríamos. Podríamos haberlo hecho de otra manera, ¿ya? Pero son pequeños, pequeños temas que entonces aquí sería una A para la magnitud. Bien, entonces esto como magnitud, el valor de phi sería, tiene unidades de velocidad y área. Y eso, velocidad y área, da volumen partido por tiempo, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos velocidad, que es metro por segundo, multiplicado por una unidad de área. Y eso justamente da metros cúbicos por segundo, que era lo que nosotros empezamos conversando en esta unidad. Pero como les comentaba ayer, si usted en los libros a veces llega y a usted le van a colocar esto, partido, flujo es esto. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver esto? Velocidad con superficie, con vectores, no entiendo nada. Ya, pero ahora lo tenemos claro. Ya, eso fue el propósito. Entonces, aquí jóvenes están ahí, parece, ¿no es cierto? Aló. Sí, profe. Pero, ¿cuánto perdió la conexión? La perdieron, ¿no es cierto? Sí, profe, sus 5 minutos, un poquito más. 5 minutos yo seguía hablando, me di cuenta recién.
Ya, bueno, ¿está conectado? ¿Aló? Solo estaba escuchando, profesor. Se siente cortado. Por mi parte ahora no está cortado, profe. Ahora está bien, ¿no es cierto? Por su parte. Sí, Sí, profe, solamente ahora está su cámara, no está compartiendo nada. Bueno, así estamos. Debe haber un montón de gente conectada en estos momentos, en clases, en todas. Bueno, en la misma universidad, cuánta gente transmitiendo en Teams y, y en fin. Ya, ¿alcanzaron en delante a lo que estaba a escuchar lo que estaba diciendo respecto de este gráfico? ¿O no? ¿Está compartiendo? no está compartiendo, profe, parece. Lo estoy compartiendo. Sí, pinché en delante, pero no. Ahora voy de nuevo a compartir. Eso, avísenme al tiro nomás. Qué bueno que alguien inició la grabación, porque yo parece que no la inicié al final de cuentas con tanto accidente. Ya, ahí estoy compartiendo. Sí, ahí se ve, profe. Ahí estamos bien. Paciencia nomás, pues no nos queda otra. Y ojalá que no nos toque otra vez de nuevo con la variante Delta, que en otras partes ha sido firme, está firme, digamos. Así es que, bueno, a seguir tratando de que no se dispare. Bueno, eh, a ver, es que no sé dónde no sé dónde se conectaron al final, o sea, dónde me perdieron. Voy a repetir aquí nomás, un minuto nomás. Aquí el flujo es cero, eso lo sabemos ya, sabemos calcular eso. El flujo es cero a través de esta superficie cerrada. Y aquí ahora, entonces ya pasamos a una superficie más general, ¿ya? Que es un globo en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces nosotros hasta este momento sabemos cómo calcular flujo a través de caras, las caras son superficies, o sea, sabemos calcular flujo a través de superficies planas, las 6 caras de estas figuras o, o las caras del prisma. Y han tenido la particularidad hasta ahora que las caras son planas, y son verticales o horizontales, una cara superior, una inferior, o también inclinada, como en el prisma de ayer. Pero aquí, en este caso, vamos a generalizar ese concepto a una figura que es, a una superficie cerrada que es curva, es un globo, ¿ya? Entonces es como, bueno, no sé, una red de pescadores que a veces tienen esas cosas curvas así. Y la pregunta sería, ¿cómo podríamos calcular el flujo a través de este globo? ¿Cuánto será el flujo a través de este globo? Esa es una buena pregunta para chequear cómo andamos. ¿Cómo es el flujo a través de este globo? ¿Aló? No se me ocurre, profe. Pero, por ejemplo, ya está bien, excelente. Vamos conversando entonces. A ver, los ayudo. Basado en esta figura, ¿cuánto es el flujo ahí? Ahí el flujo es continuo. ¿No? ¿Pero qué valor tiene? Sí, bueno, ¿Valor cero? valor cero. Cero. Porque es cierto, o sea, por eso que tenemos que afinar bien. El,
El flujo es continuo, sí, está bien, ¿ya? Pero vamos y decimos aquí, el flujo a través de la figura cerrada es cero. ¿Por qué? Porque el agua cruza sin perturbarse y el agua que entra por una cara sale por la otra. El agua no aumenta ni disminuye dentro de la figura. Y eso, si hace el cálculo matemático, le da flujo cero. ¿Ya? Uno puede decir que también que es un flujo estacionario, es continuo, ya está bien. Y ahora, con esta figura, ¿cuánto será el flujo ahí? El valor, el flujo total a través de ese globo. El agua también atraviesa el globo. Por una parte entra el agua, por esta parte que está aquí adelante, por toda esta parte sí, por toda esta parte va a entrar el agua y por la otra va a salir. ¿Cuánto será el flujo total a través de esa figura? Entonces igual debería ser 0. Exacto, debería ser cero. Bien, excelente. Ahora, ¿cómo lo podríamos calcular? Porque ya no tenemos superficies planas y cualquier superficie ahí o pedacito de superficie es curva. ¿Cuál podría ser una idea que uno podría seguir? ¿Cuál podría ser una idea? Me gustaría que Hay tiraran que en plan. revisar la cantidad de cara. ¿Puede repetir, por favor? Contabilizar la cantidad de cara por donde pasa el flujo. ¿Y cuántas caras tiene? No sé. Es complicada la pregunta en realidad, ¿no es cierto? Porque como que no tiene caras. O sea, en el sentido como eran las otras figuras, ¿no es cierto? Porque todo es curvo. En cada pedacito es curvo el globo. Entonces, usted está bien, o sea, dice, no sé cuántas caras tiene. Y es cierto, pero fíjese el proceso que vamos a hacer. ¿Qué le parece que el globo lo pensamos así como esto, que está aquí, como en todos esos pedacitos? Esto es como cuando usted va a la discoteca y hay esas bolas, ¿no es cierto?, de luces. ¿Y qué es lo que tienen? Las bolas es una esfera, ¿verdad? Las conocen esas, ¿no es cierto? Ustedes van más a las discotecas que yo, seguramente, o iban más que yo. ¿Estamos bien? ¿Se ubican mentalmente esas bolas? Y las bolas, ¿cómo es si uno la mira de cerca? ¿Es realmente una esfera o no? No, ¿Por qué no? A ver. porque tiene muchas áreas planas. O sea, Claro, es, tiene como espejitos, ¿no es cierto? claro, cuadrado. Como cuadrados, espejos cuadrados y están todos pegados sobre una esfera, entonces son pedazos de espejos chiquititos, cuadrados. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Porque si usted considera uno de los espejos, es plano y ya nosotros sabemos cómo calcular el flujo a través de una cara plana. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar este globo como muchas caras planas, pequeñas, como está puesto aquí. ¿Qué le parece la idea? Entonces, uno en física hacemos eso, dice, ya yo sé calcular caras planas, entonces voy a considerar, voy a dividir mi globo en muchas caras planas. Es como pegarle espejo sobre el globo. El flujo a través de la figura, de todo este conjunto de figuras planas, de caras pequeñas planas, no me va a dar exactamente el flujo correcto, pero va a estar muy cerca, va a estar cerca, por lo menos va a estar cerca. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para cortar estos espejitos? Sería que en la parte del globo que es más suave, digamos,
usted puede colocar un espejo más grande y abarca al tiro un pedazo de superficie del globo, ¿ya? Pero donde está más pequeño, va a tener que cortar pedacitos más chicos del globo, o sea, de espejos más chiquititos y pegarlo en el globo, si no, no le va a quedar bien. Entonces, por ahí arriba también, donde es más, ahí hará otras figuras planas, pero para ajustarse, ¿ya? Entonces, esa va a ser la idea. Ahora, si usted no está contento con el cálculo que le dé calculando el flujo sobre cada superficie plana, sobre cada espejito, y quiere mejorar su resultado, ¿qué podría hacer? Si quiere mejorar el resultado, ¿qué podría hacer? ¿Cómo lo mejora? Dividiendo en pedazos más pequeños. Bien, eso. Usted divide por pedazos más pequeños. Listo. Y si todavía no está contento, divide por pedazos más pequeños. Siempre manteniendo caras planas, pero pequeñitas. El número de... ¿Qué le pasa al área de cada espejo en ese caso? Como son más pequeños, el área va disminuyendo. ¿Y qué le pasa al número de espejitos que usted va a pegar? Debería aumentar. Debería aumentar. Bien, así que vamos con esa idea. Vamos a considerar esto como caras planas. Entonces, aquí están algunas. Lo vamos, y cada cara plana la representamos por un vector normal a ella, que significa perpendicular. Significa que una cara plana que esté así, usted escoge un vector ahí. Si la cara plana está así, escoge un vector vertical. Si está así, vectores en distintas direcciones, ¿ya? Y ahí están. Y la magnitud de cada uno de estos vectores es proporcional al área. Mientras más grande sea el área, mayor es la magnitud del vector. Entonces se representa por una flecha de mayor longitud, ¿ya? Y el nombre que le vamos a dar a estos vectores va a ser superficie, la superficie M, pero además vamos a usar esta letra aquí, que ni siquiera necesitamos en estos momentos. ¿Por qué? Es como una notación, si quieren. Esta letra griega delta mayúscula que se usa en física para denotar cambios. Eso, ¿no? Puedo decir. Así que es un vector S que la vamos a representar de esa manera y queda S1, S2. Antes usábamos hasta S6 para el paralelogramo, no, perdón, para el paralelepípedo, ¿no es cierto? La caja, ese es un paralelepípedo. Y el prisma, que también es una palabra justamente para esa figura que le mostré, que tiene dos triángulos y una cara vertical y una horizontal son 4, y una oblicua, una inclinada, que son 5 caras. Eso se llama un prisma. Y entonces, ok, representamos cada cara por este vector, y como era entonces lo representamos con su magnitud, que le cambiamos la letra a área. ¿Se dan cuenta cómo va saliendo automático lo que conversamos? Entonces, eso, la magnitud de esto es esta delta A, es un área de la superficie emésima. Y aquí van a ser, digamos, si las contamos, van a ser en vez de 6 o 5, como en el caso del prisma, aquí van a ser 100 superficies. Y si no estamos contentos, la aumentamos a 200, a 300, lo que quiera. Ya, y esta es el área de cada una, y este es el vector normal a la área número m, que es esta, por ejemplo. Este vector tiene, esta es la normal, en esa dirección, y el área que tiene está representada por esta longitud, que es más grande que esa que está ahí. Esa es más chiquitita, y el vector normal es otro vector, está en otra dirección. Entonces habría que dibujarlo en 3 dimensiones, en coordenadas cartesianas, y usted dice una flecha que apunta para allá, otra para acá, y ahí lo pone en coordenadas X, Y y Z. Esa es la idea. Ahora, no lo vamos a hacer así el cálculo después cuando necesitemos hacerlo, pero esa es la idea. O sea, que la podrían hacer, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, el elemento finito de área número m, el área del elemento
finito, de esa cara azul que está ahí o de la roja, aquí está. A ver, veamos la notación. Este vector, dice, es vector que representa al elemento finito de superficie número m. Ya tiene un área determinada pequeña, pero no tan pequeña. Aquí dice, mire, superficie pequeña, pero no infinitesimal. Y el flujo, entonces, ¿cómo lo calculamos? A través de la cara pequeña, sobre una de las caras. El flujo a través de la cara pequeña es igual, en realidad, a través de estas caras. Aquí voy a tener que corregir esto, ¿no? Aquí hay que poner un signo igual. Es igual, ahí. El flujo a través del espejo número 50 es la velocidad del agua en ese espejo número 50, punto, el vector que representa a ese espejo número 50. Eso es todo. Entonces son un cálculo preciso. Entonces usted va a hacer la magnitud de la velocidad, ahí en ese caso, que en este caso, en este río tan especial, la velocidad en cada cara va a ser la misma. Ya, eso va a ser la misma. Multiplicado por el área de la cara número 50, por ejemplo, y multiplica eso. ¿No? Y por el coseno del ángulo entre la velocidad, aquí las velocidades son horizontales, y que está aquí. Aquí están las velocidades, están en azul, son horizontales siempre, y el vector que representa a esa superficie está en cierto ángulo. Entonces hay un ángulo entre estos dos vectores. Y cuando calcula el flujo a través de eso, pone el coseno de ese ángulo. Ahora, ¿cuánto va a valer el flujo a través de todo el globo en este proceso que estamos haciendo? Habría que simplemente sumar desde la cara 1, digamos, hasta la cara 100. ¿Y cómo lo hace eso? Aquí está. El flujo total, y vamos a colocar aquí igual, para este caso que estamos calculándolo así, el flujo total va a ser la suma de los flujos a través de cada cara. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si queremos ahora? Sabemos que ese es el cálculo que nos da, pero no es el flujo real, porque nosotros queremos hacerlo para un espejo, para un globo curvo. ¿Cómo logramos eso? Como decía su compañero, vamos a dividir en espejitos más chicos, y entonces el número se nos va a ir, se nos crece mucho, esta M mayúscula aquí. Y eso entonces va a quedar así. El flujo total va a ser igual a la suma de infinitos términos de la velocidad del agua en la cara, en cada una de las caras pequeñísimas ahora, ¿ya? Y que tienen un área muy pequeña. Y el flujo total va a ser igual al límite cuando estas áreas tiendan a cero. Eso es. ¿Se entiende lo que estamos conversando o no? Eso quiero chequear. O si hay alguna pregunta de eso. Se entiende, profe. Se entiende el proceso, ¿no es cierto? No sabemos cómo hacerlo, pero se entiende el proceso. Que eso es lo más importante en este punto. Que usted entienda lo que está haciendo, dice, ya, eso lo puedo hacer. Es complejo, pegar los espejos, ver qué ángulo forma con el agua, digamos, bueno, tendría que ser un espejo mágico porque tendría que estar traspasando el agua, ¿no es cierto? Después, cuando sean campos eléctricos, ahí no va a haber problema con eso. ¿Ya? Pero ahora, claro, estamos usando nuestra imaginación para imaginarnos esto bien. Y dice, ya, sí, se puede hacer, sería complejo, pero hacerlo. Bueno, pero esto en matemática, en vez de hacer este proceso que se hace aquí, se representa por esto. Uno dice que el flujo total va a ser igual, este límite, cuando cada espejito tiende a cero y por lo tanto el número de espejos va a infinito, se simboliza esta es la letra sigma griega mayúscula, y aquí es como la misma forma de, esto representa una suma. Entonces esto también, esta integral tiene el mismo signo, pero se estiliza un poquitito, se deforma un poquitito y se le transforma a usted en una integral a través de todos los espejos, ya en la superficie del globo prácticamente. Entonces a través de toda la superficie del globo, del producto punto entre la velocidad en cada parte
Y esto, en el límite, cuando esta variación de área, el área de cada uno tiende a cero. Entonces la letra delta mayúscula se transforma en una delta minúscula, que es la letra D. Es decir, que esto significa velocidad, y estas son áreas infinitesimales. La magnitud de esto son áreas infinitesimales. Y aquí lo que estamos haciendo, le estamos presentando a ustedes lo que en matemáticas se llama una integral de superficie. Esto estamos trabajando en el área, estamos trabajando en el capítulo, digamos, de sus libros de cálculo, que sería cálculo vectorial. Porque usted, cuando aprende a sumar vectores, a multiplicar productos puntos, los productos cruz y todas esas cosas, está trabajando en el área de álgebra vectorial. Eso es álgebra vectorial. Esto aquí está haciendo integrales con vectores. Aquí está haciendo un producto punto entre dos vectores. Está integrando a través de una superficie. Esto está cayendo en el capítulo de cálculo vectorial. Y eso es lo que ustedes vieron en un curso de cálculo, porque ustedes han tenido cursos de vectores. No sé si todos, ya, pero si no han tenido alguno de ustedes, esto es lo que significa este proceso que estamos haciendo aquí, y lo ponemos así. ¿Qué les ha parecido esta parte? ¿Habían estudiado, habían escuchado hablar de las integrales de superficie? Sí, profe. Bien. Ya, qué bueno. ¿Pero esto le ayudó a esta discusión, esta cosa de refrescar la memoria? ¿O lo podría omitir yo esas cosas? Está bien hacerlo así. Omitirlo. Lo podría Sí me ayuda por lo menos, profe. sirve de ayuda. Es que tenemos ese problema en estos cursos, que son súper exigentes, porque tenemos pocas horas semanales para reunirnos. Entonces uno a veces tiene harta materia que pasar y dice, ya, bueno, eso lo deberían conocer los estudiantes y parto de aquí. En realidad, fíjense que el flujo, partimos de la suma. A ver, ¿de dónde partimos para flujo? Ayer, aquí en este. El flujo, después de discutir todo esto, partimos de esto, de las 6 caras. Ahora estamos haciendo lo mismo, pero una integral, y son sobre muchas caras, infinitas, y la superficie quedó con un ds ahora, porque son pequeñas. Entonces fue una generalización de lo que hicimos ayer. Así estamos ahora. Bien. Ok, entonces esto en un curso, a lo mejor otro profesor podría realmente partir de aquí. Jóvenes, esta es una superficie general, queremos calcular el flujo de campo eléctrico a través de ella. Eso es esto mismo, pero en vez de velocidad coloca E.ds. Listo. En 5 minutos se avanza a la próxima materia, digamos. O sea, se hacen ejercicios de esto. Aquí yo he optado entre ayer y hoy día en explicárselo. Y es como un experimento mío para saber cómo les va a ustedes con esto. Ahora, esto le exige a ustedes, porque ustedes entienden mejor ahora, pero entonces van a tener que hacer ejercicios. Nosotros vamos a hacer un par de ejercicios en la clase, pero ustedes son los que van a tener que, ya sabiendo lo que significa, hacer más ejercicios. ¿Ya? Esto es un poquito. Esto, como lo fui a sacar, no era. Esto, fíjese que podríamos hacer ejercicios de este tipo, usando esto. Para esto, fíjese que si uno quisiera el globo que fuera ¿cómo le llamamos a esto? Un domo, ¿ya? La mitad de una esfera, o del cascarón esférico. Entonces, por ejemplo, bueno, a lo mejor en otra clase podemos hacer eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, aquí si esta es la figura? Abajo un disco y arriba un domo, una parte curva, y hubiera un campo de agua o de campo eléctrico, digamos, pasando aquí así. Aquí, ahí estoy dejando la flecha. ¿Cuánto sería el flujo total a través de la figura cerrada, de toda la figura?
¿Cuánto sería el flujo total entonces? ¿Cero? Cero. Excelente. Se da cuenta que cuando uno entiende lo que está pasando, puede responder preguntas que ayer usted era difícil decirle, bueno, no entiendo nada, o sea, ahora entiende. Entonces, el flujo es cero. Y aquí el flujo a través de la... ¿Qué forma tiene? A ver, chequemos esta figura. ¿Qué forma tiene esta parte de abajo? Porque aquí está dibujado en proyección, así. Es un disco, ¿no es cierto? O sea, digámoslo así, es un disco, ya. Es un círculo, bien como usted dice. Esa superficie es un círculo. Es un círculo. Y esta parte de arriba, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué es lo que es? También puede ser un círculo, pero más pequeño. No es círculo, porque el círculo es plano, es como un disco. Pero la otra es toda una cosa así en 3 dimensiones. Un disco en una dimensión. O sea, perdón, el disco es en 2 dimensiones, es un disco. Está en el plano XY, abajo. Pero esto está en 3 dimensiones, ¿o no? La parte de arriba. ¿Se entiende o no? Es como la mitad de una naranja. Eso quiero hay que cerciorarse de eso, porque uno al mirar así la figura, uno puede decir, bueno, es la mitad de un círculo, ¿qué es lo que es? Pero está en 3 dimensiones, está el eje X, el eje Y y el La eje mitad Z, de una esfera. la mitad de una esfera. Bueno, aquí, mire, vamos a aprovechar al tiro de introduciendo el vocabulario también que vamos a necesitar más adelante. Eh, porque, ¿qué es lo que es una esfera? Si usted tiene una bola de billar, ¿qué figura es eso? ¿Es una esfera o no? Sí, porque tiene una sola cara, un cuerpo de una sola cara. Bueno, tiene como infinidad. O sea, hay que ahí, no sé, en una bola de billar, uno, si fuera cara, no sabe. O sea, como decía su compañero delante, o usted, no sé, como yo no lo distingo aquí, estoy con otra, una bola de billar es como que tendría, casi no se usa el concepto de, ahí, o sea, ahí no se usa el concepto de cara, ¿no es cierto? Porque sería como infinitas caras si uno lo ve microscópicamente, si quiere, pero ya, pero es una esfera, ¿no es cierto? Una bola de billar. Un rodamiento es una esfera, ¿no? Son esferas. Ahora, una pelota de fútbol, ¿es una esfera o no? O sea, bueno, ya, así mirándola en general, ¿sería una esfera o no? Se podría decir que sí. Se podría decir que sí. Pero ¿cuál sería una buena diferencia entre lo que es la pelota de fútbol y una bola de billar? Que la pelota de fútbol presenta caras. Sí, aparte de eso, supongamos que la pelota, las caras, es un globo. Hablemos de como que fuera un globo esférico, así que no es problema de cara. ¿Qué otra diferencia fundamental hay entre un globo y una que es esférico y una bola de billar? La de Sería, billar es maciza. claro, la bola de billar es maciza, usted lo dijo bien, es maciza, y el globo adentro tiene aire o está vacío, digamos. Si le sacamos el aire, bueno, si le sacamos el aire al globo, el globo se contrae, así que no le podemos sacar el aire. Pero la pelota, bueno, la pelota de fútbol también, si le sacamos el aire, se nos contrae. Pero podría ser una figura metálica, la pura cáscara nomás. ¿Ya? Entonces, un globo tiene forma esférica, igual que la bola de billar, pero la diferencia es que la bola de billar es maciza y el globo, digamos que no tiene nada adentro. Entonces, eso hay que estar atento en los problemas de electricidad de este curso. Y nosotros tratamos de cambiarle el lenguaje y a una figura que es maciza le hemos llamado bola. En lo que viene le vamos a llamar bola. Entonces es como una bola de billar, que es maciza, o como una bola de cristal. Y ese es el lenguaje que se usa, ¿no es cierto?, corrientemente, y lo usan los matemáticos también. O sea, una bola de cristal también es maciza. Ahora, para referirse a un globo nomás, que tiene la pura cáscara, digamos,
que es vacío adentro, decimos un cascarón esférico. O sea, las dos son figuras como esféricas, pero a una le llamamos bola, la maciza, y a lo que está vacío le llamamos un cascarón. Eso en general. A veces los libros usan las mismas palabras, los profes a veces también de repente no guardamos esa diferencia, pero estemos de acuerdo en eso, y si yo mismo no les queda claro, o me confundo, o no lo digo claro en algún momento, chequéenme, díganme, profe, pero ¿significa una bola, es maciza o no hay nada dentro? ¿Ya? Así que vamos. En este caso, esta parte de arriba va a ser la cáscara nomás. Es como la cáscara del huevo, si quieren, que es sólido, que se puede mantener en esa forma el huevo, y adentro no hay nada. Entonces eso sería un cascarón esférico, la mitad de un cascarón, la mitad de una superficie esférica. Ya, y el flujo a través de ella, ¿cuánto será, me dijeron? ¿Aló? ¿Chequemos de nuevo eso? Cero. Bien, es cero el total, porque aquí podríamos decir las líneas que entran, salen. Y estábamos hablando que abajo de un disco, a través de este disco, incluso podríamos ya empezar a decir, bueno, esto tengo un campo eléctrico aquí que va para arriba, tendríamos que estudiar eso, cómo lograr un campo eléctrico así, y aquí tenemos un disco imaginario, entonces habría flujo a través de ese disco imaginario, que tendría, como está entrando, tiene signo negativo, y después a través de todo este cascarón esférico, ya la mitad de esta domo superior, también hay flujo, y en total es cero, ¿cierto? Porque lo que entra por las caras, por el disco, sale por el domo, así que en total va a ser cero. Y ahora sería como calcularlo. Ese otro cuento, ¿no es cierto? Así es que aquí, por ejemplo, en este problema, tenemos un sistema de coordenadas no cartesianas, sino polares esféricas, donde se usa el radio para simbolizar un punto cualquiera. Usted usa la coordenada radial. Aquí, si usted la quiere expresar en coordenadas cartesianas, aquí la coordenada X, por ejemplo, esto baja paralelo al eje vertical, así, y después se mueve para allá, y este punto ahí, eso le da la coordenada X. Voy a ahorrar todo lo demás. Esto también es como un ejercicio. Ya estamos puro poniendo la matemática adelante aquí para después. Aquí sería, esto daría la coordenada X. La coordenada Y también baja vertical, va para allá, la proyección, esa es la coordenada Y. La coordenada Z estaría ahí. Pero eso se usa la coordenada cartesiana. Pero si usa coordenadas polares esféricas, en vez de X, Y o Z, usted escoge la coordenada R, la distancia al origen, que está dado por esta longitud, y después, ¿cuál es el ángulo? Este ángulo polar, que está medido desde el eje Z, que viene aquí, y entonces, eso, ¿qué ángulo es? Tiene que dar cuánto mide. Y después da otro ángulo que se mide desde acá, y ese se llama el ángulo azimutal, que en física le llamamos el ángulo phi. En matemáticas cambian las letras generalmente. A esto le llaman el ángulo phi y a esto el ángulo teta. Entonces tiene esos el ángulo teta, el ángulo phi y el radio r. Con esas tres coordenadas usted da exactamente la posición de este punto. O sea, si usted fuera un piloto que va volando, entonces dice, yo estoy ubicado a tal distancia de la torre de control y mis coordenadas son tanto en el ángulo así, en ese ángulo polar que le estamos llamando, y tal ángulo azimutal. Y con el ángulo polar, el azimutal y el radio da la posición exacta del avión. Ellos nos la van a dar con coordenadas X y Z. Entonces, eso para que ustedes repasen un poquitito sus cursos de cálculo y vean esa partecita, y después en otra parte vamos a ver cómo lo hacemos, cómo calculamos el flujo a través de eso, ¿ya? Pero ahora yo tengo que hacer algo un poquito más sencillo que eso, y ahora de nuevo, a ver,
déjenme buscarla, ir a buscar déjenme ir a buscar y revisar mi lámina que necesito para lo que quiero. Nos quedan 20 minutos todavía y podemos hacer harto en esos 20 minutos. Así que un minutito, por favor, tengan paciencia. Por mientras, si quiere, mientras busco, me hacen alguna pregunta del tema, de lo que estamos hablando. ¿Alguna pregunta? ¿Qué le ha parecido lo que estamos viendo? ¿No se escucha? Interesante. Pero esto lo han visto ustedes, eso también yo tengo que chequear eso, porque ¿cuántos de esto ustedes han visto en sus cursos de cálculo? ¿Cuántos cursos de matemática tienen ustedes? ¿Alguien sabe la malla de ustedes cómo va a esta altura? En teoría ya se pasó a cálculo 1, cálculo 2, introducción, física 1. Ya, cálculo 1 y cálculo 2. En teoría, ya, seguramente hay estudiantes que todavía están haciendo simultáneamente cálculo 2, ¿no? Puede ser. Pero si alguien lo está haciendo simultáneamente, aquí esto es lo que estamos hablando hoy día, realmente le va a servir le va a servir para su curso de cálculo, porque ahí a lo mejor no lo van a discutir de esta manera que lo estamos discutiendo ahora. Y le va a servir harto para eso. Ya, aquí creo que aquí tengo, justo menos mal que lo encontré rápido ahora. Yo quería hacer unos pequeños cambios a esto, pero esto está bien igual. Ya, jóvenes, ahora, entonces sigamos. Ahora lo voy a compartir de nuevo. Aquí. Aquí volvamos a nuestro a lo inicial. Tenemos una carga Q, que podríamos pensar que está en el origen, y aquí están dibujadas los campos eléctricos a una distancia R bien específico. Aquí no dibujé la esfera, pero estos son puntos que están a la misma distancia. Entonces, aquí en este diagrama tenemos la carga Q, que es la carga fuente, la que produce el campo eléctrico, y ahí está los vectores campo eléctrico, algunos vectores, porque esto se podría llenar todo el espacio de vectores eléctricos. Y en este caso el campo eléctrico es esto, porque se acuerdan que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga, y la fuerza sobre una carga era K, el producto de las cargas, Q por Q0 partido por R cuadrado. Y para obtener el campo, lo único que dividimos por Q0, entonces se fue la Q0 que está aquí y no aparece ahora. Esta es la forma del campo eléctrico producido por una carga puntual que está en el origen. Ahí, esa. Y esto también se escribe de esta manera. Esta parte que está delante del vector unitario se escribe E sub R. Es como en coordenadas cartesianas, un vector cualquiera, escribíamos el vector A, por ejemplo, le poníamos A sub X por X unitario, más A sub Y por Y unitario, etc. Aquí, en coordenadas polares, vamos a usar E como vector igual a E sub R por R unitario, que es la única componente que tiene el campo eléctrico en este diagrama. ¿Ya? Y particularmente la coordenada R depende de R. O sea, la coordenada R es lo que está delante del R unitario, que está aquí. Esta es la coordenada R.
¿ya? Y vale KQ partido por R cuadrado, o sea, depende de R. Ahí está explícitamente escrita la dependencia, KQ partido por R cuadrado. Bien, y ahora, por ejemplo, podríamos hacernos la siguiente pregunta. Si esta carga fuente la rodeo por nuestro paralelepípedo, nuestra caja de lados paralelos. Ahí tenemos la carga en el origen y la caja que en 3 dimensiones. Aquí dibujé una proyección nomás, pero esta dice ahí, caja rectangular. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿hay flujo a través de esa caja? O a través o a través de alguna cara. ¿Hay flujo a través de las caras, de cada cara? Flujo eléctrico en este caso. ¿Hay flujo eléctrico a través de cada cara? ¿Aló? ¿Qué les parece? ¿Hay flujo o no? No estoy seguro, profe, pero Ya. si es que hay, podría ser en la mano derecha. Eh, Detrás al- de la- aquí en esta parte. Claro, Sí, sí, sí. Hay flujo a través de esta parte. Y a través de las otras partes. A ver. Sí, Porque la profe, sí. pregunta. Hay. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo podemos decir así sencillo? ¿Por qué usted piensa que hay? Porque va en todas direcciones. Ya, otra forma de decirlo. Estoy buscando la palabra clave, si alguien lo puede ayudar. ¿Cuándo uno sabe que hay flujo a través de una cara? Mirando una figura. cuando hay energía, No, no nos metamos con energía por el momento. Otra cosa. ¿Cuándo hay flujo? ¿Cómo uno mirando aquí sabe que hay flujo? Porque, por ejemplo, el otro ejemplo, aquí en aquí ustedes dijeron por la cara superior no hay flujo. ¿Y cómo se ve tan fácil que no hay flujo por la cara superior? Por la dirección, los vectores. Por los vectores, pero ¿qué es lo que es particular en cuanto a los vectores? ¿Por qué no hay flujo? ¿Se acuerdan que la palabra clave, a ver si se las colocamos aquí, a ver si flujo de agua, cuando no habrá un flujo de agua, a través de la caja, usamos la palabra caja, a través de la caja, pero yo les comenté a veces, si a ver si la puse, yo les dije el otro día, ¿quién se acuerda de la palabra clave? Flujo a través de, eso también es clave. Ella no la encuentro. ¿Se acuerdan que conversamos que cuando cruza la cara o no? Si no cruza, no hay flujo. Siempre estoy usando la expresión a través. Ya. Pero es cruzar, eso es lo que significa. Lo voy a buscar ahí con más detalle, con más calma ahí. Ya, entonces uno ve, si cuando las líneas cruzan, entonces usted sabe que hay flujo. Entonces aquí las líneas de campo, las líneas de campo nacen aquí dibujé unos vectores, pero también hemos comentado que las líneas de campo son líneas que van ahí y cruza esa cara. Entonces, esa es una línea de campo. Esta es otra línea de campo. ¿Ven? Todas van cruzando esa cara. Y también van cruzando esta cara de aquí. Aquí, ahí la cruzó. Ahí hay flujo entonces a través de esa cara. Aquí cruzó, hay flujo a través de esta. Y también, como decía usted, a través de esta también hay flujo. ¿No? Bien, así que aquí hay flujo a través de todas las caras, en 3 dimensiones. Y siempre, a ver, aquí es distinto que otros casos. Eh, ¿Aquí el flujo va a ser cero o no?
Creo que no, porque comienza dentro de la caja, ¿o no? Claro, porque, claro, no es cero, porque para que sea cero tendría que ser que por algunas caras entrara el campo y por otras saliera. Y aquí no, aquí sale en todas las caras. Eso es lo que usted dice. Entonces, no le va a dar nunca cero, porque los otros problemas, aquí, en la caja, claro, si aquí mismo, en el prisma, aquí era cero en el triángulo, aquí era cero en este otro triángulo, en la parte de abajo era cero, pero en la cara vertical, que era donde entraba el agua, por ahí sí que la cruzaba. Así que ahí hay flujo. Pero ahí entra, y por la cara inclinada, el agua sigue viajando horizontal, siempre igual, pero por la cara, aquí ahora estoy hablando de la cara, esto debería partirlo, ¿no? Allá se ve que parte muy atrás, pero parte de por aquí. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, veo la esta. Aquí cruza esta cara, aquí está cruzando, y por acá está saliendo por esa, también la cruza. Aquí entra y aquí sale. Y ahí, en este caso, no, a veces entra en otros problemas, por una cara entra más que por la otra, entonces ahí no se compensan. En estos problemas del agua que estamos viendo, ahí se compensan, ahí es cero. ¿Ya? Y aquí, en este caso particular, aquí hay flujo positivo, porque todos salen. Ahora, en cada cara, ¿hay alguna cara que tenga más flujo, o sea, a través de la cual haya más flujo? ¿Por qué cara, o son iguales los flujos en todas las caras, en cada cara? Son iguales. A ver, me gustaría escuchar también otras opiniones. ¿Qué opinan? ¿Serán iguales o habrán algunas caras que hay más flujos que en otras? Las caras más grandes tienen que haber más flujo. Claro. Aunque no siempre, ¿ah? Después vamos a ver ejemplos. Se da cuenta que vamos, porque aquí, claro, es cierto, esta cara es más grande. Tiene esta cara, esta es una caja de zapatos que está aquí, un paralelepípedo. Aquí se ve como cuadrado, o se ve como rectángulo, pero es un paralelepípedo. Entonces, por aquí es más grande, tiene mayor área. Entonces, sale más flujo. Pero aparte de eso, que es más grande, eh, está más cerca. Entonces, por esas dos razones hay más flujo, porque el campo eléctrico aquí, por ejemplo, en esta parte, es mayor que en cualquiera de las flujos del campo eléctrico allá, porque está más lejos a este punto. Entonces hay más flujo eh, porque es más grande. ¿Ya? Eh, bien. O sea, por la combinación de las dos en este caso. Es más grande y también está más cerca, en general. Así que aquí va a haber más flujo que en las caras superior e inferior. ¿Y cómo será el flujo a través de esta cara derecha y que esta cara a través de la izquierda? ¿Serán iguales o no? ¿Aló? Por lo que se ve, sí serían iguales. Claro. O sea, pero con un detalle. ¿Cuál es el detalle? ¿Tienen el mismo signo? Ah, sí, tienen el mismo signo, ¿no? Sí, profe. ¿Por qué? Porque las dos salen de la caja. Claro, A bien, través de la cara. claro, claro. Entonces, el flujo, o sea, que aquí usted dice, bueno, por ejemplo, eso es todo por simetría, ¿no es cierto? Entonces, usted diría, bueno, aquí no necesito calcular por las 6 caras. Si calculo el flujo aquí, al tiro ya sé cuánto vale aquí. Si calculo el flujo abajo, también sé cuánto vale arriba. Y si calculo la parte que está más cerca de usted, tiene que ser el mismo flujo que está por la parte más lejos, adentro de la pantalla. Entonces, en realidad se le transforma en un problema a la mitad los cálculos.
Entonces usted dice, ya voy a calcular esta que es más fácil para usted, por ejemplo, por cómo usted usa el sistema de coordenadas, y esa la multiplica por 2, y la de adelante con la de atrás también, por ejemplo. Hacer eso es trabajoso, no es complicado, tiene que hacer integrales ahí, todo, trabajar, qué sé yo, pero es lo que hemos dicho, o sea, es como dibujar en cada punto del vector y calcular el producto punto con el área y hacer ese procedimiento. Y eso, en vez de hacerlo así manualmente, usted lo hace con integrales. Pero usted ya entiende el concepto. Dice, ya, ok, ya sé lo que hay que hacer con el procedimiento de la esfera, más o menos. Aquí es más fácil porque son puras caras planas. Y bueno, será. Y en este momento no lo vamos a calcular eso, pero era para discutir este tema. Ya aquí, por ejemplo, el campo eléctrico no es perpendicular, no es ni paralelo ni perpendicular a la cara. ¿Se da cuenta? Porque la corta o la cruza en forma oblicua. Y eso, fíjese que ese vector que va oblicuo, usted lo puede pensar como la suma de una componente que es perpendicular a la superficie, que forma 90 grados con la superficie, y de otra componente que es paralela a la superficie. Y aquí, por ejemplo, entonces este vector ya se puede olvidar de esto. Usted lo reemplaza por este y por este. Y en ese caso, a ver, en ese caso, uno de estos dos vectores no produce flujo. ¿Cuál no produce flujo? ¿O cuál produce flujo? ¿El morado o el verde que está aquí? Produce flujo solamente el que cruza la cara. Esta parte verde no cruza la cara. Digamos que la rosa nomás. ¿Ya? Entonces, para calcular el flujo usted considera solamente esta componente del campo eléctrico, porque esa es la que cruza la cara. Aquí también, en esta parte venía el campo eléctrico para acá. Aquí es un poquito más grande que esa porque está un poco más cerca de esto. Entonces la intensidad del campo es mayor. Está en otra dirección, ¿se da cuenta? Y aquí está la normal, la parte paralela. Aquí usted tiene, esto no produce flujo, esta parte paralela, porque no cruza la cara. Bien, entonces, y lo vamos a tener que hacer en la próxima clase nomás, porque ahora ya yo no me voy a pasar con ustedes, pero vamos a calcular el flujo, se los voy a dejar ahí, si alguien lo quiere ver. Vamos a tener la carga fuente en el origen, y en vez de una caja rectangular, lo vamos a rodear con una esfera, con un cascarón esférico, imaginario, así en el espacio. Ahí está la coordenada R, que es la única que vamos a necesitar en este problema. Y vamos a calcular el flujo a través de esta esfera, que en este caso es cascarón esférico, no es una bola, solamente la superficie. Y vamos a hacer el cálculo partiendo del flujo, de la definición del flujo eléctrico a través de toda la esfera, que es la integral cerrada. Eso significa una integral a través de toda la esfera del producto punto del campo eléctrico punto el vector ds. Y vamos a integrar a través de toda la esfera. Así es que ahí estamos. Igual hemos hecho hartas cosas, igual tienen que estudiar un poco. Los cálculos matemáticos en este curso no van a ser el tema tan principal, en el sentido que siempre van a encontrarse con problemas que pueden resolver, así que no se asusten por esa parte, pero es muy importante que entiendan los conceptos que van viendo, qué es lo que está pasando, porque en algunos casos, cuando uno sabe lo que está pasando, se da cuenta que algunos parten cero, es positivo o es negativo, y en algunos casos uno los puede calcular analíticamente. Eso vamos a aprender a hacer. Bueno, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna duda? Vean el libro de Serway. Yo creo que en Física 1, no estoy seguro que vieron el Serway, pero se usa corrientemente. Se llama el Serway de Física para Ciencias e Ingeniería. Especialmente para como ustedes que tienen una carrera de física, carrera de
¿cómo le llaman a este curso o a esta carrera? Ingeniería basada con base científica, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo como, no profundizando mucho en la matemática, pero manteniéndola fresca y que ustedes sigan estudiando sus cursos y entendiendo mejor y progresando paso a paso, digamos, ¿ya? Bien, los dejo liberados a todos los estudiantes que tengan clase ahora, si no vamos a hablar más de física, y yo me puedo quedar unos minutos más por si alguien tiene duda o otro comentario que hacer. Voy a cortar la grabación para que ya esto no siga creciendo, detener la grabación, detener.